Buenas, de nuevo, crack bursátil. Durante las últimas 2 décadas, China ha estado monopolizando rápidamente todos los aspectos del comercio mundial, con la compra de los puertos del mundo en casi todos los países del planeta hasta ser el proveedor de casi el 30% de los bienes del mundo. China se ha convertido en el rey en casi todos los aspectos del comercio. Bueno, eso a excepción de un solo aspecto del comercio mundial. Y ese aspecto es el transporte marítimo. A pesar de invertir cientos de miles de millones de dólares en la industria del transporte marítimo, China todavía está detrás de naciones mucho más pequeñas en lo que respecta a su poder de envío. Según la mayoría de las métricas, Japón es la segunda nación naviera más poderosa en el mundo, a pesar de tener una población que es un 91% más pequeña que la de China, país que ocupa el tercer lugar en este ranking. Pero la alta clasificación de Japón en la industria naviera tiene una explicación lógica. Y es que, a lo largo de la cultura popular, Japón es conocido como la principal nación constructora naval en el mundo durante los últimos 100 años. Sin embargo, la verdadera superpotencia de envíos navieros del mundo no es Japón, es en realidad una pequeña nación mediterránea, Grecia. Grecia tiene una población de tan solo 10 millones de personas, que es aproximadamente la mitad de la población del estado de Nueva York. Sin embargo, a pesar de tener esta pequeña población que es 140 veces más pequeña que la población de China, Grecia ha sido la superpotencia mundial de envíos durante gran parte de los últimos 50 años, lo que significa que si tu país importa recursos a granel como petróleo, metales, carbono, granos, o si simplemente has comprado un artículo en el extranjero, lo más probable es que hayas usado el servicio de un barco griego en el último año sin ni siquiera saberlo. Y esto plantea la pregunta de cómo un país tan pequeño se convirtió en el jugador dominante en una de las industrias más grandes del mundo, superando con ello a China y frenando su crecimiento. Y esto podría afectarte a ti. Si miramos el mapa de Grecia, podemos ver algunas razones claves por las que Grecia ha sido un jugador tan importante en la industria naviera mundial desde hace mucho tiempo. En primer lugar, en los últimos 2000 años, el 80% de la geografía de Grecia está cubierta de montañas. Y aunque tener un país montañoso tiene algunos beneficios, uno de los inconvenientes es que es muy difícil cultivar grandes cantidades de alimentos en regiones montañosas. Por ello, a lo largo de la historia, los griegos han recurrido al mar para obtener pescado y han recurrido al comercio marítimo para obtener alimentos como el trigo y recursos como el oro. En segundo lugar, Grecia es una nación con más de 5.000 islas, cientos de las cuales están pobladas, lo que significa que tener una industria naviera sólida era vital para los centros de población de estas islas. Y por último, Grecia se encuentra en una posición geográfica única en el mundo. Se sitúa cerca del Canal de Suez, que es una de las rutas comerciales más importantes del mundo, y también tiene conexión directa con algunas de las naciones europeas más ricas del mundo, lo que significa que Grecia ha estado destinada geográficamente a ser una nación marítima y comercial desde el inicio de su civilización. Sin embargo, en los tiempos modernos no fue sino hasta hace unos 80 años que Grecia realmente comenzaría a hacerse cargo de la industria naviera mundial. Verás, a principios de 1900, Grecia era una de las 10 principales naciones navieras del mundo, pero estaba muy por detrás de la más poderosa. Países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania eran los predominantes en aquel entonces. Sin embargo, después de que la marina griega jugara un papel clave para ayudar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, varios empresarios griegos tuvieron una idea que cambiaría el rumbo de Grecia para siempre. ¿Y si invirtieran mucho en comprar astilleros a las naciones que necesitaban reconstruirse después de la guerra? Algunos hombres de negocios griegos como Aristóteles o Onassis comenzaron a comprar estos astilleros a países que necesitaban reestructurarse y que ya no necesitaban los barcos para conflictos bélicos. Por ejemplo, en 1949 Aristóteles Onassis invirtió en astilleros de Alemania Occidental y realizó 36 pedidos de grandes barcos durante los años siguientes.
También invirtió fuertemente en Japón y otros países del sudeste asiático y luego, eventualmente, comenzó a comprar barcos que estaban siendo vendidos por el ejército de los Estados Unidos después de que terminase la Segunda Guerra Mundial. Y debido a estos tres factores, Aristóteles Onassis se convertiría en el mayor propietario de una flota de transporte privado en todo el mundo. Pero Onassis no era el único griego que usó esta estrategia. Otros empresarios griegos como Stavros Niarchos terminaron haciendo exactamente lo mismo, y por ese motivo en la década de 1960 alrededor de una docena de armadores griegos tenían la flota marítima más grande del mundo, y estos armadores pronto fueron conocidos como los griegos dorados. Y justo aquí hay tres puntos claves que me encantan de esta historia. El primero fue que a lo largo del siglo XX los magnates griegos de navieras tenían una flota marítima más grande que el resto de países de la Unión Europea en su conjunto. El segundo punto clave fue que Japón era el principal constructor de navieras en el mundo. Sin embargo, la mayoría de los barcos que construían los japoneses eran comprados por la flota griega dorada, dando un mayor poder en el mercado naval a los griegos. Y el último punto terminaría por volverse extremadamente importante en el mundo actual, y es que la globalización se expandió en la década de 1970 y se confió principalmente en los propietarios de barcos griegos para entregar recursos como petróleo, carbón y alimentos de un país a otro. Y en aquel entonces había un país que aún no estaba listo para comerciar con el resto del mundo. Ese país era China. Años después, cuando China cambió su política económica más alejada del comunismo y comenzaron a recibir pequeñas cantidades de inversión extranjera, por primera vez los propietarios de barcos griegos pudieron expandirse a China. En ese momento se hacían grandes contratos para entregar recursos hacia y desde China, por lo que, en cierto sentido, la inversión griega en la industria del transporte marítimo en China ayudó a facilitar el crecimiento de China como una superpotencia comercial moderna. Y décadas más tarde vimos otro impactante acontecimiento. Como sabrás, las economías de todo el mundo han colapsado alguna vez y posiblemente la economía más afectada en la crisis de 2009 fue la de Grecia. En aquel entonces, mientras la mayoría de países se recuperaban de la crisis financiera alrededor del año 2012, Grecia nunca se recuperó por completo. De hecho, no fue hasta 2018 que Grecia finalmente tuvo un crecimiento pequeño pero positivo del PIB de tan solo el 2%. Y debido a esta recesión económica, el gobierno griego se vio obligado a tomar algunas acciones drásticas para evitar que la economía del país se saliera de control. Una de esas grandes medidas anticrisis fue que Grecia comenzó a buscar inversores para inyectar dinero en la economía griega en 2009, pero había un gran problema. Grecia estaba pasando por una crisis de deuda en ese momento y todos los países del mundo se negaban a correr el riesgo de invertir en Grecia. Todos excepto un país. Ese país era una nación en la que los propietarios de barcos griegos invirtieron unas pocas décadas antes y ayudaron a convertir esa nación de ser una nación agrícola pobre a una potencia industrial. Ese país es China. Como ves, Grecia y China han construido fuertes lazos entre sí en las últimas décadas debido a la inversión griega en China en el siglo XX, motivo por el cual China, años más tarde, ha devuelto el favor invirtiendo nuevamente en Grecia durante la crisis de la deuda griega. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores griego, Nikos Dendias, lo expresó mejor cuando dijo que China vino e invirtió en Grecia cuando otros se mantuvieron alejados, y es por eso que Grecia vendió una participación del 67% del control del puerto del Pireo, que es un puerto de 2000 años de antigüedad, y fue vendido a una empresa estatal china llamada COSCO. Las siglas de COSCO significan China Ocean Shipping Company, y esto fue un acontecimiento muy importante, porque el puerto de Pireo es visto por muchos hasta el día de hoy como la perla del Mediterráneo. Esencialmente, este puerto actúa como un centro de distribución para una red que se extiende por Europa, Asia y África. Y ahora, este centro de distribución que se encuentra en Europa está controlado por el gobierno de China.
Y esto es tan solo una parte del plan de China para apoderarse de las rutas comerciales y de los puertos de todo el mundo. El plan de China para el puerto de Pireo es bastante simple. Quiere hacer de este puerto el puerto más grande de Europa y hasta ahora están en camino de conseguirlo. Verás, antes de que China comenzara a apoderarse del puerto en 2009, el puerto de Pireo era solo el 14º puerto más grande de Europa. También tenía un bajo rendimiento y el puerto corría el riesgo de despedir a la mayoría de su fuerza laboral. Pero después de miles de millones de dólares en inversiones de COSCO, ahora se ha convertido en el 4º puerto más grande de Europa y ha crecido más de un 250% desde que las inversiones iniciales llegaron en 2009 y lo hicieron sin despedir a ningún trabajador durante la crisis. Pero observemos más en profundidad. Aunque parece una inversión puramente positiva de China, la compra definitivamente también recibió muchas críticas. Obviamente está la cuestión de la influencia política y económica de China en Europa y cómo esencialmente Grecia vendió sus tierras a un país extranjero, pero también ha habido una reducción sustancial en los salarios del puerto que se debe en parte a COSCO y en parte a la reducción salarial del sector público en Grecia. Hecho que ocurrió antes de que COSCO obtuviera el control total sobre este puerto. Pero a pesar de todo, actualmente los propietarios de barcos griegos dominan la industria naviera mundial, pero es posible que los griegos no dominen la industria naviera mundial por mucho más tiempo. Japón en los últimos años se ha situado muy cerca de Grecia en el valor de sus navieras, y si China continúa invirtiendo en la industria naviera durante los próximos años, también podrían alcanzar a los griegos. Hay una fuerte rivalidad aquí y depende de Grecia que China no se convierta en líder mundial en este sector. Debemos diferenciar que Grecia es el mayor transportador de petróleo del mundo. De hecho, alrededor de un tercio del petróleo del mundo se entrega en barcos griegos. Y alrededor de un tercio del valor del envío griego proviene de contratos petroleros. Como sabrás, el petróleo ha estado repuntando en el último año y esto supone que Grecia podrá defender mejor su posición. China, por el contrario, se centra mucho más en el envío de contenedores, que son generalmente para productos más pequeños, y obviamente el envío de contenedores ha crecido mucho en los últimos años gracias al crecimiento extremo del comercio electrónico. Aunque también es cierto que este último año la confianza del consumidor ha caído bruscamente debido a la inflación y esto afectará de forma directa a China. Por este motivo, en este momento, Grecia es el único país capaz de frenar el avance del liderazgo de China en todos los sectores. Si las navieras griegas son capaces de mantener o aumentar contratos y aumentar su flota respecto a China, el sector del transporte marítimo seguirá siendo liderado por Grecia y China no podrá dominar en este sector, por lo que Grecia es el único país con poder de frenar el plan de China para el control mundial. Dime en los comentarios qué crees que va a ocurrir en este sector, mira este vídeo para saber más y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.